Maussan Televisión presenta. ¿Qué tal? Soy Sebastián Maussan. Les doy la bienvenida a México, la Casa de la Virgen de Guadalupe, un programa especial que ha preparado el equipo de Maussan Televisión para usted, en donde conoceremos acerca del milagro mariano, con el contexto religioso, científico e histórico que hay detrás, para entender por qué la llamada patrona de México es un símbolo de devoción para millones de personas. Comenzamos. La historia de la aparición de la Virgen de Guadalupe ante San Juan Diego hace casi 500 años se ha transmitido de generación en generación entre los mexicanos. Ese relato es sin duda parte fundamental de la fe católica de nuestro país. En diciembre de 1531, cuando el recién conquistado Valle de México buscaba sanar entre dos mundos, un hombre humilde caminaba rumbo al Tepeyac. Su nombre era Juan Diego Cuautlatóhuac, un nacehual de fe profunda. Cada amanecer recorría kilómetros para aprender la nueva fe, sin imaginar que el cielo lo había elegido como mensajero. En lo alto del cerro, una luz lo envolvió, y frente a él apareció la Señora del Cielo. Habló en náhuatl, su lengua, para que su mensaje tocara directamente el corazón de su pueblo. La Virgen pidió llevar su palabra al obispo franciscano Fray Juan de Zumárraga, primer obispo de México, y pedirle un templo donde ella pudiera escuchar el dolor y la esperanza de todos. Juan Diego obedeció, pero Zumárraga dudó. Las tensiones de la época, la mezcla de culturas y las sospechas lo hicieron pedir una prueba irrefutable. Ella lo recibió con ternura y le prometió un signo tan claro que nadie podría negarlo. En pleno invierno, en una tierra árida, brotaron rosas de Castilla, flores imposibles en aquel lugar. Ella le pidió reunirlas en su ayate y llevarlas al obispo sin mirar atrás. Cada paso que dio cargaba un mensaje del cielo. En la casa episcopal, Juan Diego abrió su manto. Las rosas cayeron al suelo con un golpe suave, y entonces apareció la imagen perfecta de Santa María de Guadalupe, plasmada sin pincel ni mano humana, como si la luz misma la hubiera pintado. Zumárraga cayó de rodillas. Aquel signo unió indígenas y españoles bajo una misma mirada maternal.
el ayate fue llevado al Tepeyac, donde miles comenzaron a peregrinar. La devoción creció como fuego que no se apaga. Con el tiempo, aquel cerro se convirtió en santuario, en hogar espiritual de millones que buscan consuelo, fuerza y esperanza. Porque la historia de Juan Diego no es solo un milagro, es un puente entre culturas, una promesa de amor que decidió quedarse aquí para siempre. Por eso, México es la casa de la Virgen de Guadalupe. Es increíble cómo año con año 12 millones de creyentes registrados y muchos otros sin contar visitan el templo de la Guadalupana, ya que muchos aseguran haber recibido un milagro por parte de ella. Un milagro es un hecho no explicable por leyes naturales, pero el cual se atribuye a una intervención sobrenatural de origen divino. Es muy especial para nosotros porque nos ha concedido mucho, nos ha dado salud, más que nada mi esposo, mi hijo. Sí, no podía tener hijos, o sea, tenía como un problema y siempre se lo pedí, le rogué a Dios que también me lo concediera y ya. Exactamente el 31 de diciembre igualmente de que estaba embarazada de mi hijo. Tenemos devoción a la Virgen, sabemos que es la madre de Jesús para nosotros, que como católicos la respetamos como eso como madre, pues siempre pedimos que interceda por nosotros. Viene a mi mente, teníamos una hermana en que ella estaba enferma del corazón, sus suegros vinieron acá, vinieron a ofrendar una misa pidiéndole que por favor lo sanara, y sí, la verdad, sanó a mi hermana, porque a ella la tenían que operar, pero la verdad es que es grande la fe, que todavía decían que ella estaba embarazada y no podía dar a luz a esa criatura, y esa criatura sí nació y tuvo otro hijo más, o sea que son dos. Mi hermana murió, pero ya por azares del destino, de mucha enfermedad y todo, pero sí murió, pero dejó un legado, dejó 2 hijos. Venimos con un objetivo, una promesa y pidiéndole pues a la Virgen y pues sí, creo sí se va a cumplir porque ella es muy milagrosa y nos ha hecho milagros grandes y creemos mucho en ella. Falleció mi esposa, falleció mi hija, falleció mi hermano y me recargué mucho en la fe, más que nada en la Virgen de Guadalupe. Creer en los momentos más difíciles y en los más fáciles, en los gustos y en las alegrías. Caí mucho en el alcoholismo, o sea, yo me hundí mucho en el alcohol. Y ya llegó el momento y al grado que me quedaba yo tirado. Llegó el momento y el grado que perdí trabajo, perdí muchas cosas por el alcohol. Entonces también fue parte de venir aquí a la Basílica y con fe. Bueno, para nosotros es una devoción, es nuestra creencia en la Virgen de Guadalupe, por eso venimos cada año. Vengo de Totonicapán, Guatemala. Le pedimos a la Virgen el milagro de lo que nosotros deseamos, de la vida, de la salud, de lo que nosotros como seres humanos pasamos, o sencillamente el agradecimiento profundo de lo que ha pasado en nuestra vida, y es como lo que nosotros venimos a hacer acá. Se me murió una que vino un añito acá en la vida, pero no sé qué pasó. Entonces yo soñé que me dijo, no sé si ella, que mami, me dice, muere, mírelo hacia aquel, dice, ¿qué cosa? Le que volteé a mirar, era un arcoíris bien colorido. Y al voltear a ver, vi una gran virgen parada en el Zacatito, pero qué virgen, grande la virgen. Y me quedó bien. Para mí me ha hecho muchos milagros. Yo le pido, porque mi hijo está en Estados Unidos, y siempre le digo que me lo bendiga donde quiera que me lo acompañe, que me lo bendiga, y que siempre me lo cubra con su manto. La Virgen significa amor, luz, esperanza, todo lo que usted quiera, lo que no se imagina. La Virgen es milagrosa. Pero vi la gente cómo venía con esa fe, con esa devoción a ver a la Virgen. Dije, pues, no pasa nada si ya que puedo perder. ¿Y qué pasa si me acerco? Y me acerqué. Y de ahí para acá hasta la fecha sigo con la Virgen de Guadalupe. San Juan Diego era un hombre humilde que, movido por su fe, vivió un hecho extraordinario que cambió su vida y la de millones para siempre.
Juan Diego, antes de ser santo, era un hombre de los pueblos originarios de México, quien nunca imaginó que en su andar viviría uno de los hechos más importantes de la fe católica. Montserrat Maussan nos preparó esta investigación llamada La Ruta de Juan Diego. ¿Sabemos por dónde caminó Juan Diego cuando ocurrieron las apariciones de la Virgen de Guadalupe? Eso fue hace 500 años y la gente normalmente conoce 3 lugares: el Tepeyac, Tlatelolco y Cuautitlán, pero el camino real es mucho más impresionante. A sus 57 años, Juan Diego caminaba 33 kilómetros, ida y vuelta, al amanecer entre cerros y fe. Acompáñame a conocer la ruta de Juan Diego. Estamos en Cuautitlán, lugar donde vivía Juan Diego en el barrio de Tlayacac. De aquí salía cada mañana y caminaba hasta el templo de Santiago Tlatelolco. 8 testimonios indígenas del siglo XVII y el relato de Nican Mopowa coinciden. Juan Diego iba cada sábado a doctrina y cada domingo a misa. Los restos que vemos, confirmados por la arqueología, datan a la primera mitad del siglo XVI, justo de su época. Y junto a ella está el santuario El Cerrito, lo que es considerado por tradición como la primera ermita dedicada a la Virgen de Guadalupe. Desde aquí comenzaba su ruta, pasaba por Tultitlán, bordeaba la Sierra de Guadalupe y cruzaba por Santa Cecilia para llegar al Tepeyac. Esto ya eran 28 a 30 kilómetros antes de llegar a Tlatelolco. El Tepeyac es el corazón de esta historia. 4 apariciones de la Virgen de Guadalupe ocurrieron en este lugar. 3 en la parte alta del cerrito y 1 en la parte baja, en la zona donde está el pocito. En diciembre, el cerro es árido y pedregoso. Juan Diego mismo lo describió así. Por eso las rosas que le llevó al obispo son consideradas como una verdadera señal milagrosa. La nueva basílica y los templos que la acompañan recuerdan siglos de devoción. La capilla del Cerrito marca uno de los primeros lugares, y el pocito, además de marcar la 4ª aparición, recuerda el lugar donde brotó el agua que los fieles consideran milagrosa. Desde el Tepeyac, Juan Diego caminaba por lo que hoy conocemos como la Calzada de los Misterios. Antes era un camino elevado por el lago de Texcoco. Su destino espiritual era el templo de Santiago Tlatelolco. Aquí recibía instrucciones cristianas, iba a misa y convivía con los frailes franciscanos. Incluso se dice que la pila en donde fue bautizado aún se conserva dentro del templo. Este espacio es historia pura. Sobre ruinas prehispánicas se levantó el templo y junto a él el Colegio de Santiago Tlatelolco. Aquí estudiaron grandes sabios indígenas, entre ellos Antonio Valeriano, el autor del Nican Mopowa. Aquí terminaba su jornada religiosa y se regresaba a Cuautitlán por el mismo camino. En los días de las apariciones, Juan Diego también tuvo que presentarse aquí, en el palacio del obispo electo, Fray Juan de Zumárraga. El edificio estaba construido sobre una plataforma dedicada al dios Tezcatlipoca. Para entrar debía de subir 32 escalones que lo llevaban hasta el patio principal. Y fue aquí donde Juan Diego le enseñó al obispo la señal prometida. Cuando dejó caer las flores de Castilla, apareció la imagen de la Virgen de Guadalupe en su tilma. Las crónicas cuentan que todos se arrodillaron al verla, que Zumárraga lloró y pidió perdón por no haber creído antes. Llevó la tilde a su oratorio y así nació la historia del santuario guadalupano. Un día antes del milagro final, Juan Diego no fue al Tepeyac, fue a ver a su tío Juan Bernardino, que vivía en Tulpetlac y estaba gravemente enfermo. Después de cuidarlo toda la noche, aún así salió en la oscuridad a buscar un sacerdote. Rodeó el Tepeyac para no encontrarse con la Virgen, pero ella lo interceptó bajando el cerro. Aquí ocurre uno de los diálogos más hermosos del Nican Mopowa. ¿No estoy yo aquí que soy tu madre? A partir de ese momento su tío quedó sanado y la Virgen le dio una señal de que llevaría al obispo.
La ruta de Juan Diego no es solo un trayecto físico, es un camino de preparación. Caminar desde Cuautitlán hasta Tlatelolco, cruzar ríos, rodear lagos y regresar en la oscuridad es un acto de fe profunda. Este camino lo formó como peregrino y en el andar descubrió la belleza de la naturaleza, la enseñanza espiritual y sobre todo un encuentro que cambiaría la historia de México. Hoy, seguir los pasos de Juan Diego es recordar que la fe también es movimiento, es salir, caminar, escuchar y sobre todo responder con el corazón. El ayate, este lienzo donde quedó plasmada la imagen de la Virgen de Guadalupe, es la prueba fehaciente del milagro guadalupano, el cual ha sido objeto tanto de veneración para los feligreses como de investigación para los expertos, abriendo el paradigma entre la ciencia y la fe. Desde el punto de vista de la fe católica, el ayate de la Virgen de Guadalupe es un objeto sagrado, considerado un milagro y un signo de la presencia divina, el cual forma parte de la historia de México, reconocido a nivel mundial. La comunidad científica ha sido atraída a buscar respuestas, siendo el ayate sujeto a diversas pruebas y estudios para determinar su origen, autenticidad y comprender, si es posible, los misterios detrás de su creación. El ayate es una tela de origen prehispánico, elaborada con fibras de maguey, específicamente de la variedad Agave popotule. Para su elaboración, el proceso totalmente artesanal consistía en extraer las fibras del agave, lavarlas, secarlas y luego tejerlas manualmente en un telar rudimentario. El ayate se hizo con fibra de maguey y la fibra de maguey no es especialmente resistente, ¿verdad? El hecho de que haya durado estos 500 años en una forma incólume, ¿verdad? Que no se ha deteriorado, siempre ha llamado la atención porque hay dos factores básicos que influyen sobre la longevidad de un tejido de fibra natural. El primero es la humedad. ¿Qué tanto va a captar humedad del medio ambiente y va a empezar a soltarse, ¿verdad? La solidez de la tela? Y habiendo humedad, ¿qué bacterias están presentes en esta tela que puedan empezársela a comer? Se empieza a podrir. Entonces, hay este misterio, ¿por qué 150 años duró antes de que se le protegiera ya con una protección de vidrio, el ayate se haya mantenido tan entero, brillante, ¿verdad? Como se ha mantenido hasta ahora. Si ya la imagen de la Virgen de Guadalupe en sí es fuera de lo común, el lienzo donde está impresa lo es aún más. Análisis de las fibras del ayate realizados a través de los años, tanto por el doctor Ricardo Kuhn, Premio Nobel de Química, científicos de la NASA e incluso peritos en criminalística, concluyen que las fibras que componen el tejido no presentan trazos de colorantes de origen vegetal, animal o mineral, lo que sugiere que los elementos con los que se imprimió la tela, por llamarlo de alguna manera, son de origen desconocido. Lo que sí es cierto es de que están conformadas algunas de las tintas por lo que se conocen como tierras raras, lantánidos, actínidos, ¿verdad? Que se les conoce, y que sí existen en proporciones muy, muy pequeñas, pero no hay ninguna confirmación, digamos, de que se tenga un nuevo elemento más allá de los 106 elementos de la tabla periódica que conocemos. Son efectivamente pigmentos, básicamente hechos con estos lantánidos y actínidos. Sumando elementos al misterio, no hay explicación del por qué los insectos y el polvo son rechazados por el ayate. La imagen de la Virgen de Guadalupe que ahí reside mantiene una temperatura constante de 36.6 y 37 grados centígrados, similar a la temperatura corporal humana. Desde el punto de vista químico, ¿qué estado debería de tener el ayate y por qué no lo tiene? ¿Cuál es esta explicación? Y esto lleva a muchas elucubraciones, discernimientos que tienen que ver con la fe o que tienen que ver con esta posición de que lo que no se comprueba científicamente no existe. Es maravilloso, es extraordinario y fuera de lo normal
el que el ayate se haya mantenido en el estado que está actualmente. No es una cuestión de la acción de químicos determinados, que lo es desde luego, pero hay que saber en qué condiciones de radiación ultravioleta, de temperatura, de humedad tenía el ayate antes de que se le protegiera ya con una protección de vidrio. El 14 de noviembre de 1921, un hombre llamado Luciano Pérez Carpio entró a la antigua Basílica de Guadalupe con un ramo de flores que ocultaba una carga de dinamita. La explosión destrozó el mármol del altar, los candelabros y un crucifijo de bronce que quedó doblado en forma de arco, el famoso Cristo del Atentado. Sin embargo, la tilma con la imagen de la Virgen quedó intacta y el cristal que la protegía ni siquiera se rompió. Durante la Guerra Cristera, cuando la persecución anticlerical se intensificó, la imagen original fue retirada del altar y guardada en un ropero de doble fondo, para evitar que fuera destruida. Una vez terminado ese episodio en contra de la iglesia, la tilma volvió a su lugar, mientras una copia pintada por Rafael Aguirre ocupó el altar durante el conflicto. Ambos eventos, los cuales forman parte de la historia de México, son recordados como testimonios que pusieron a prueba la fe de los devotos a la Virgen de Guadalupe. Todo lo anterior hace que el misterio del ayate mariano sea un enigma que ha prevalecido siglos y para muchos quedan más preguntas que respuestas. La devoción a la Virgen de Guadalupe es una de las más populares en el mundo católico. Los fieles acuden a ella venerándola y pidiendo su intercesión en momentos de necesidad. Es un recordatorio de la importancia de la fe y la espiritualidad en la vida de las personas. No debemos de caer en contraposiciones, ¿verdad? De que no es una cuestión científica, no es una cuestión divina, sino aceptarlo como es. Una situación extraordinaria, eso te lo puedo confirmar, y que nos debe a todos de animar cuando tenemos fe en pues la Virgen de Guadalupe. La imagen de la Virgen está llena de elementos que pueden ser considerados un milagro, desde el ayate, las flores que la adornan, hasta el reflejo de su mirada y su sonrisa, lo que muchos consideran que no podría ser otra cosa más que un mensaje divino. ¿Qué secretos esconde la imagen de la Virgen de Guadalupe? A casi 5 siglos de su aparición, el ayate de Juan Diego sigue sorprendiendo a creyentes, científicos e historiadores. Detrás de esta figura tan venerada, existe un mensaje lleno de símbolos, pensado, según muchos investigadores, para hablar directamente al corazón de los pueblos originarios. Hoy exploraremos los enigmas ocultos en la imagen guadalupana, una obra que algunos consideran mucho más que una pintura, un códice hecho para ser leído por la mirada indígena. Desde tiempos antiguos, el ser humano ha buscado a Dios a través de la creación, del deseo de trascender, de la búsqueda del bien. Cada cultura desarrolló una virtud, los griegos la sabiduría, los japoneses el honor y los pueblos mesoamericanos una profunda devoción religiosa. Es en esa sensibilidad espiritual donde tiene lugar la aparición de Guadalupe en 1531. La tradición cuenta que María habló al pueblo indígena en su propio lenguaje simbólico, de una forma que ellos comprendían perfectamente. Colores, flores, estrellas y signos que formaban parte de su visión del mundo. Por eso, se dice que la imagen es un mensaje directo para ellos, un puente entre dos culturas que estaban aprendiendo a coexistir. Uno de los primeros mensajes está en su presentación. La mujer del ayate lleva el cabello suelto y partido al centro. Para los pueblos originarios, ese era un signo de virginidad, pero al mismo tiempo, el lazo oscuro justo encima del vientre indica que está embarazada, es decir, virgen y madre, una señal poderosa para quienes miraban la imagen por primera vez. Su rostro no es totalmente indígena, pero tampoco europeo.
es un punto intermedio, un rostro mestizo, símbolo, dicen muchos, de lo que estaba por nacer en estas tierras. Sus manos también lo revelan, una más clara, otra más oscura. Unidas en oración, es la representación visual de dos pueblos encontrándose bajo la misma fe. Estudios modernos señalan que las estrellas del manto coinciden con la posición exacta del cielo de México el 12 de diciembre de 1531, día en que se manifiesta la imagen en el ayate. No es un acomodo aleatorio, es como si la figura trajera consigo el mapa celeste de aquel momento histórico. En el vestido aparece un conjunto de flores muy particulares. Destaca el símbolo llamado Nahui Oyin, representación nahua de la presencia divina y del movimiento de la vida, colocado justo sobre el vientre. Para los antiguos indígenas era un mensaje directo: la divinidad está aquí. A los pies de la imagen aparece un ángel con alas coloridas, asimétricas y con rasgos que recuerdan al águila. La túnica sostiene lo humano y el manto lo divino, uniendo a ambos mundos. Algunos estudiosos sugieren que este ángel podría simbolizar también a Juan Diego, el mensajero que cargó con la revelación. Uno de los misterios más comentados se encuentra en sus ojos. Bajo análisis microscópicos, investigadores han reportado pequeños rostros reflejados en las pupilas, como si hubiera quedado grabado el instante exacto en que varios testigos miraron la tilma. No hay certeza absoluta de quiénes son, pero se menciona la presencia de Juan Diego, Fray Juan de Zumárraga y otras figuras del encuentro, un detalle que sigue generando debate y asombro. A lo largo de casi 500 años, la imagen de la Virgen de Guadalupe ha sido estudiada por científicos, historiadores, artistas y creyentes. Y lo sorprendente es que, aunque conocemos muchos de sus símbolos, todavía guarda secretos, significados que quizás solo los primeros pueblos pudieron leer por completo. Pero su mensaje de cercanía, de paz y de unidad sigue intacto. La guadalupana continúa siendo un enigma, un mensaje que trasciende culturas, épocas y fronteras. Estos son algunos de los misterios que, hasta hoy, siguen vivos en el ayate de Juan Diego. El día de hoy avanzamos por un camino de fe profunda. En unos momentos escucharemos un testimonio que marcó una vida y dejó una huella en nuestra familia. Una experiencia ligada a la presencia de la Virgen de Guadalupe, guardada durante años y compartida solo en ocasiones significativas. Y lo que está por contarse no nace de la imaginación, sino de un hecho vívido, sentido y recordado por alguien cuya fe creció a partir de un encuentro con la Morenita del Tepeyac. Alguien capaz de llevarnos más lejos en la comprensión de este tema, porque al final, esta historia también pertenece al apellido Maussan. En este especial, México, la Casa de la Virgen de Guadalupe, nos importaría mucho conocer también la opinión de mi padre y director de este canal Maussan Televisión, Jaime Maussan, sobre la Virgen de Guadalupe, la patrona de México. Papá, tú nos has inculcado mucho el cariño y el respeto hacia la Virgen de Guadalupe, tanto en nuestra familia como nuestros colaboradores de Maussan Televisión. ¿Cuáles han sido las experiencias, las vivencias que has tenido que te han marcado y que tú consideras que ella ha estado detrás de estas causas? Bueno, mira, Sebastián, mi historia con las vírgenes en general se inicia desde que nací, ¿no? Desde que mi madre me encomienda una virgen porque el nacimiento que estaba programado aparentemente iba a tener problemas y tenían miedo los médicos de que no se fuera a concluir exitosamente. Entonces desde ahí, bueno, además pues casi morí, me salvé de milagro. Le dijeron a mi madre que yo posiblemente iba a tener problemas porque fui uno de esos niños azules que desafortunadamente pierden el oxígeno y pues, prácticamente se pierde la vida así, se asfixian. Yo afortunadamente y de manera muy milagrosa, que no es el momento para contarlo, sobreviví y ahí se inicia mi historia con las vírgenes. Sin embargo,
a través de mi vida yo, pues realmente, aunque de niño fui muy cercano a la religión católica, en mi adolescencia, como tantos otros jóvenes, especialmente en esos tiempos, quizá ahora también, yo me alejé de la religión. Podríamos decir, no me volví un completo ateo, pero sí cuestioné muchos aspectos de la religión y pues finalmente me alejé. Y esto cambiaría con los años. Bueno, la Virgen de Guadalupe en esos tiempos para mí era una historia inventada, como muchos piensan, por los españoles, y que seguramente había sido hecha para pues convertir a los indígenas al catolicismo. Cuando estaba en 60 Minutos, recuerdo que nos encargaron un reportaje de la Virgen de Guadalupe, lo cual a mí me extrañó. En ese tiempo yo no era muy fan de la Virgen. Se lo encargaron a Beatriz Pajés, periodista, y conforme ella fue avanzando en su investigación, yo me fui interesando y me di cuenta que había un sinnúmero de misterios. Y me quedé, pues, al menos decir, interesado en la Virgen. Sin embargo, hacia 1991, cuando ya inició una compañía de producción de videos, decidimos realizar una investigación sobre la Virgen de Guadalupe, porque me quedé con ese deseo de hacerlo. Lo hice con Miguel Ángel Collado, un compañero nuestro, y ahí pues tuvimos la oportunidad de ser el último equipo que tuvo acceso al camerino de la Virgen. Estábamos estudiando de manera muy especial los ojos de la Virgen, porque se decía que había reflejos, que había cosas ahí. Entonces, al quedarme solo yo en la madrugada y en el camerino, todos salieron a tomar un café y a fumar, me enfoqué en un pequeño monitor que había, que estaba conectado directamente a un lente que estaba dirigido al ojo de la Virgen. Y lo empecé a ver y me pareció ver movimiento en el ojo, me pareció verle vida. Entonces me empecé a centrar al punto de que en el iris, el punto negro que tenemos, ahí me metí, como si fuera un pozo sin fondo. Me metí, hasta que una voz que retumbó en esa parte de mi cabeza me reclamó, aparentemente enojada, voz alta, me dijo: ¿qué quieres de mí? Esto no me lo imaginé, lo sigo recordando como si fuera ese momento, y me di cuenta que hay una presencia viva en el ayate de la Virgen. Cada quien podrá decir lo que sea, que estoy mal de la cabeza, que estoy loco. Yo sé lo que escuché, y fue tan solo esa pequeña frase que hizo que me diera cuenta que en la Virgen hay una presencia viva. Esto podría explicar por qué ese ayate ha durado casi 500 años. Recordemos, entonces me puse a investigar y entonces encontré que Juan Diego, en estas visiones que tuvo de la Virgen, ella le pedía repetidamente que le hiciera una morada, una casa, porque quería vivir ahí. Entonces se le hizo una morada muy sencilla. Después del milagro, que cuando le llega con Juan Diego con el ayate y le presenta las flores a Fray Juan de Zumárraga, caen las flores y se imprime en ese momento, se dibuja la figura de la Virgen, siempre viendo de arriba abajo, como si hubiera estado ahí. Y todas las personas que estaban en ese momento en el despacho de Fray Juan de Zumárraga quedan impresas en el reflejo. Ya lo hemos demostrado un montón de veces, es real. Entonces, cada vez me fui interesando más y me di cuenta que había algo especial en el ayate de la Virgen de Guadalupe, que le había pedido a Juan Diego que le hiciera una morada, y esta morada fue creciendo hasta convertirse en la basílica anterior, y luego a esta basílica, pues donde acuden millones y millones de personas. También me di cuenta que la transformación
de los aztecas y de los indígenas mexicanos fue instantánea. Existía un verdadero genocidio. Estamos hablando 10 años después de la llegada y la conquista de los españoles. Muchos indígenas se suicidaban con todas sus familias o se morían por los virus, la viruela. Y cuando aparece la Virgen, algo ven, algo leen, que hace que se transformen instantáneamente al catolicismo. No era algo que querían los españoles, sí lo querían los sacerdotes, pero no los españoles, porque los indígenas se bautizaron y entonces, de acuerdo a la creencia, adquirieron alma, porque antes de bautizarse no tenían alma y los podían matar como animales, y eso hacían. Entonces la Virgen viene a salvar al pueblo de México y viene a pedir que quiere vivir aquí. Después se demostraría cuando los alumnos de Tlatelolco, que eran admiradores de Juan Diego, hicieron un pequeño códice que le llaman Códice Escalada, del padre Javier Escalada, que él lo encontró en piel de venado, y ahí están las apariciones de la Virgen y todo lo que ocurrió, lo cual demuestra, este fue hecho en 1570 y tantos, ponen ahí la fecha de 1548, ¿qué quiere decir? Que sí existió Juan Diego, y gracias a ese Códice Escalada beatizan a Juan Diego. Pero bueno, quiero abreviar esto y irme ahora hasta el siglo XX, a finales del siglo XX o principios del XXI, cuando nuestro amigo Manuel Capetillo, que fue torero y luego se hizo misionero, fue a Medjugorje para hablar con los niños que veían a la Virgen allá, y ellos le dicen, ¿para qué viene aquí? Si la Virgen que se aparece aquí nos dice que vive en México. Entonces, pues esto viene a cerrar el círculo, y de ahí, pues, mi cariño y mi admiración hacia este extraordinario milagro, y yo estoy convencido que hay una presencia viva. Yo creo que el pueblo de México lo sabe. Yo creo que por eso hay tanta pasión por la Virgen, porque vive en México realmente, y los mexicanos lo saben, y por eso pues me parece muy adecuado el título del México, la Casa de la Virgen de Guadalupe, pues es correcto, ¿no? Cuando sentiste esta voz demandante que te dijo, ¿qué quieres de mí?, ¿tú le respondiste algo? No, absolutamente nada. ¿Qué le vas a decir a la Virgen? No, yo no sé, creo que entré en shock. Creo que en primer lugar casi me caigo, me fui de espaldas, y luego no sé por qué no se lo conté a nadie. Pasaron varios años antes de que yo empezara a hablar de esto. No sé, pensaba que no sé, que se iban a burlar de mí o que me iban a decir. Después ya no me importó, porque sí fue algo que me sucedió. Y luego he confirmado, fíjate tú, ahora que estuvo este huracán Otis en Acapulco, no dañó a ninguna virgen, ni el lugar donde se encontraban. Y si estaban en medio de cristales, ni los cristales rompió. Un huracán que hizo pedazos a Acapulco, a todas las imágenes de la Virgen que yo conozco que estaban en Acapulco, no les hizo nada. Conozco muchos otros casos en huracanes, inundaciones, incluso lava. Fui una vez a Sicilia, al Etna, y subimos hasta, pues, muy arriba, y ahí pasamos cerca de una casa y me dijeron, fíjate, Jaime, ahí viene la lava bajando, ya era una piedra la lava, estaba a la orilla de la casa y se quedó que a 1 metro o 2 metros de donde estaba una imagen de la Virgen, ¿no? Como si la Virgen viviera en cada una de estas imágenes. En todo el mundo las vírgenes lloran lágrimas, lloran sangre. Hay muchas cuestiones relacionadas a las imágenes de las vírgenes que a mí, pues realmente me ponen a pensar, ¿ante qué nos encontramos, no? Yo no quiero que nadie se fanatice por esto, pero es una experiencia personal que he tenido que me convence que las vírgenes son extraordinarias. Así es. ¿A ti cuáles son uno de los misterios detrás del milagro de la Virgen de Guadalupe que más te intriga? La supervivencia del ayate.
pero también el reflejo en los ojos, sería una fotografía, una hace 500 instantánea de años. 500 años, ¿no? Y muchas otras cosas. En la figura se han descubierto mensajes de antiguos que los indígenas pudieron entender perfectamente. Otra cosa que pasó de ese día, el 12 de diciembre de 1531, fue un día en que el cometa Halley estaba más cerca de la Tierra que nunca. Se veía de lado a lado en el horizonte. Hubo lluvia de estrellas, hubo eclipse lunar, hubo una cantidad de eventos astronómicos esa noche que pues realmente sorprende, ¿no? Y que en esa mañana del 12 de diciembre Juan Diego le haya mostrado el ayate a Fray Juan de Zumárraga, ya haya ocurrido este extraordinario suceso de que haya quedado ahí la Virgen, ¿no? Entonces, la Virgen es cosa muy seria y yo creo que pues le debe el pueblo de México su supervivencia. Es por ello que le estamos dedicando esta investigación del milagro de la Virgen de Guadalupe, para demostrar detrás de todos estos misterios que existen, pero con datos duros acerca de que es un verdadero milagro lo que sucedió. Es un verdadero milagro lo que ocurrió, sigue sucediendo hasta ahora. Mucha gente es muy beata, hay muchos milagros reconocidos de la Virgen. Yo no voy a hablar en favor o en contra de ninguno porque no los conozco, pero sé que así es. Pero, y te repito, ¿no? La experiencia mía es esa. Y a partir de entonces, otra cosa ha sucedido, que mucha gente me ve y me regala imágenes de la Virgen. Mi casa está llena de imágenes de la Virgen, mi oficina. No porque yo esté fanatizado, sino porque muchos amigos me la regalan. Algunos que saben la historia, otros muchos que no saben lo que me pasó a mí, pero es como si hubiera algo. Y luego hay una vidente en Costa Rica que a veces me trae mensajes que me dejan estupefacto. Cuéntanos uno de ellos. Pues fui a visitar a la Virgen de Montserrat a Barcelona por aquello de lo que ocurrió en mi nacimiento, y cuando regresé a México ella me dijo que había recibido un mensaje de la Virgen, por ahí lo tengo, me lo trajo escrito, y ahí me decían: gracias por venir a visitarme. Entonces pues nuevamente me quedé muy sorprendido. Esta mujer no sabía dónde había ido, ni sabía lo que había hecho, ni nada. ¿Cómo pudo ocurrir eso? No lo sé. Pero así fue. Y es otra de las cosas que me ha pasado, que me hace sentir que tengo una relación directa con esa Virgen y con otras, con la Virgen de Montserrat, con la Virgen de Guadalupe, y que pues de alguna manera quizá le debo mi vida a estas extraordinarias figuras, Sebastián. O sea, y repito, no es algo que a mí me tienen que creer, nadie me tiene que creer, es una experiencia personal que a mí me cambió la vida, me impactó mucho, me lo sigue haciendo. Y mira, logramos desarrollar un producto de este antioxidante, estamos salvando la vida de muchísimas personas, niños, adultos, de todo, gente con cáncer, gente recupera la vista porque están ciegos, o sea, como si fueran los milagros proyectados, ¿no? A través de este increíble producto que lo pudimos desarrollar con cierta facilidad en unión de varios científicos, y que lo hayamos hecho tan pronto y con resultados tan extraordinarios, me hace pensar en algo más. Pero esa es mi historia, esa es mi vida, y nadie me tiene que creer. Así es. Te agradezco mucho, papá, por compartirme tus vivencias de la Virgen de Guadalupe y de otras vírgenes también que aprecias mucho. Es parte de mi vida, Sebastián. Gracias. Gracias a Conste ti. que muchas cosas no te las había contado nunca. Así es. Son nuevas revelaciones para todos. Así es. Bueno, seguimos con esta investigación. México, la casa de la Virgen de Guadalupe. Hoy recorrimos un camino de fe y legado. La Virgen de Guadalupe no es solo un símbolo, es el hogar espiritual que eligió a México. Su presencia vive en cada peregrino, en cada oración silenciosa, en cada familia que encuentra esperanza en su manto.
Gracias por compartir este momento especial con nosotros de México, la casa de nuestra querida Virgen de Guadalupe. Soy Sebastián Maussan. Hasta la próxima. Maussan Televisión presentó